Seguimos con más micros esta semana en TV Deportiva. En este caso abrimos uno nuevo, el de preparación física para boxeadores, allí en el gimnasio Galeno, con el profesor Carlos Renz y también con el profesor Nico Medina, con todos los detalles sobre lo que refiere a este tema. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un placer de encontrarnos con ustedes. Me voy a presentar. En principio, soy Carlos Renz, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, profesor nacional de Educación Física, entrenador nacional de deportes y especializado en Kinesiología Deportiva. Hoy vamos a hablar, como anteriormente se ha anunciado, la preparación física en el boxeador. Obviamente vamos a ir haciendo comparaciones entre lo que es un boxeador amateur y un boxeador profesional. Y como invitado, bueno, lo tenemos a Nicolás Medina, de manera que vamos a ir intercambiando y compartiendo con Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? Presentándote con el programa y ante la gente. Mi nombre es Nicolás Medina, soy profesor de Educación Física. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la preparación física del boxeador en cuanto a nivel amateur y profesional en algunos aspectos. Para ir avanzando en el tema y un poco graficar y poner en situación al público en general, nosotros clasificamos las capacidades motoras o capacidades motrices en condicionales, ¿sí?, y coordinativas. Nos gustaría que nos explicaras en qué consiste eso y cuán importancia tiene en un boxeador y cuál es la relevancia y prioridades que vos tendrías como entrenador para la preparación física de un boxeador. Más que nada le damos importancia a las capacidades condicionales y coordinativas, que son las que a lo general del boxeador lo ponen en un buen estado. Para dividirlas un poquito, bueno, tenemos la fuerza, tenemos la resistencia, tenemos la flexibilidad. Bueno, no vamos a andar, sino vamos a estar 3 horas. Nosotros trabajamos cada capacidad según el tiempo de la preparación o de la pretemporada o de la planificación en donde está. Nosotros siempre tratamos de organizarnos con una planificación donde comprende un periodo general, un preparatorio específico, un precompetitivo y un competitivo, ya sea un boxeador amateur o un boxeador profesional. Siempre tenemos en cuenta el tiempo o a qué pelea o qué objetivos le estamos planteando. Entonces, al principio de las planificaciones son un poquito más exigentes, donde trabajamos más la fuerza de resistencia, donde trabajamos la parte cardiovascular un poquito más grande, donde hacemos grandes volúmenes de carrera, donde las sesiones de gimnasio son un poquito más largas que sobre el final de la etapa precompetitiva. Y bueno, tratamos de ir refinando el boxeador en base a sus capacidades. Vos citabas anteriormente la resistencia cardiovascular, que la podemos dividir en dos grandes grupos. La aeróbica, que es en equilibrio de oxígeno, para graficar es cuando una persona se siente en un estado, diríamos, equilibrado, que no está jadeando o en una disnea con la dificultad de respirar. Y la anaeróbica, que es mediantemente dificultosa cuando hay una intensidad alta. Para graficar podríamos decir salir a correr 15 minutos y hacer un pique intenso de 300 metros. Son las dos grandes diferencias. Y cuando hablabas de las etapas, la etapa general, la específica y la competitiva, ¿cuántos son los tiempos, traducidos en semanas, los tiempos ideales? Después uno tiene que adaptarse a la realidad, pero los tiempos ideales. Y en cuanto a la resistencia aeróbica cardiovascular, ¿qué es lo que haces con el boxeador? Nosotros ahora actualmente nos encontramos voy a citar un boxeador, Maximiliano de la Fuente, donde hemos planteado hace alrededor de 4 meses una planificación para llegar dentro de 2 semanitas, 4 semanas, un mes más, nos queda al profesionalismo. La planificación está hecha de 6 meses. Entonces, lo primordial o quizás lo principal sería entre 6 y 8 semanas, un macrociclo, lo que se llama, y ir diferenciando. Una etapa general está alrededor de 2 meses más o menos. La siguiente etapa sigue siendo de 2, o puede ser de 3, puede ser de 2, y siempre se va achicando las semanas. Una vez que llegó al periodo precompetitivo, voy a trabajar, si la pretemporada fue muy grande, la preparación específica o precompetitiva va a ser grande, no de 2 meses, pero sí de un mes, donde las cargas ya se bajan un poquito y donde ya estamos casi en la explosividad del boxeador. En cuanto a
que me hablabas de la resistencia. Nosotros al principio la trabajamos con el boxeador, cuando trabajamos la resistencia en la cinta. Nosotros consideramos que el boxeador tiene que aguantar, si son 10 rounds, vamos a hacer algo tipo, si son 10 rounds de 3x1, está corriendo 40 minutos, o en 40 minutos él está en actividad. Nosotros debemos tratar de generar que él pueda correr mucho más de esos 40 minutos mediante trabajos y bueno, ir así a poco generando una capacidad aeróbica medianamente acorde a la de un boxeador profesional. Para ir aclarando, cuando Nicolás dice 3x1, 40 minutos, significan 3 minutos de round por 1 de descanso al cabo de 10 rounds, por una cuestión matemática, ecuación directa, son 40 minutos. Es lo que está especificando que debería estar corriendo 40 minutos en una variable de intensidades que sería el tiempo, diríamos, transferencial directo a la competencia. Estamos hablando de realidades competitivas. Entonces ahí estamos hablando de tiempos reales, no de tiempos supuestos cuando nosotros hacemos 30, pero la competencia dura 40. Habría un desfasaje de 10. Acá es una transferencia directa, ¿sí? 40 minutos de round, de manera que son 40 minutos de carrera. Lo que sería importante que vos citaras es cuando hablamos de la coordinación. ¿En qué consiste la coordinación? ¿Cuán importante es hacia el boxeador? Y fundamentalmente, ¿cuán importante es la coordinación del miembro inferior? Que pocas veces se ve en un boxeador, porque se ve traducido en los impactos, en los golpes, pero no se ve la importancia de los apoyos, en este caso de los pies. Nosotros consideramos que la coordinación, al mejorar la coordinación se mejoran las técnicas, ya sea de carrera, sea de boxeo, sea de básquet, sea de la que sea. Siempre que tenemos miembros coordinados vamos a poder mejorar nuestras técnicas. En caso del boxeador necesita muchísima movilidad de piernas y muchísima coordinación de piernas cuando se encuentra en situaciones de aprieto, como son las cuerdas o como está terminando un round donde las manos ya no responden y donde solo necesita moverse, darle movilidad al cuerpo, darle movilidad al oponente. Entonces nosotros trabajamos la coordinación de piernas con step, con escaleras, con cuadriláteros, que son todos materiales que se utilizan para la coordinación de los miembros inferiores. También así, a veces hacemos algo coordinativo durante 3 minutos, que es lo que considera lo que es el round, pero también tenemos que tener en cuenta que si nosotros durante 3 minutos estamos hostigando al sistema nervioso, se nos va a fatigar y por lo tanto va a degenerar la técnica. Entonces tenemos que darle un poquito de pausa para que ese sistema nervioso se recupere y podamos seguir trabajando en óptimas condiciones con la coordinación. Vamos a agradecerle a Nicolás. Vamos a terminar por hoy porque ha sido bastante amplio y ambicioso, ¿no?, nuestro abordaje. Hay mucho por seguir analizando, mucho por seguir explicando, pero lo vamos a dejar para una próxima entrega. Desde ya, muchísimas gracias, muy amable Nicolás, y hasta la próxima entrega.